McDonald's se une a la base de empresas que abandonan Rusia debido a su guerra con Ucrania. Por otro lado, la guerra de palabras entre Jeff Bezos y la Casa Blanca continúan, y Bezos se niega a distraerse de señalar la verdadera causa de los niveles récord de inflación, mientras que Musk y Twitter parecen estar fuera, pero Musk no ha descartado comprar Twitter. En otras noticias, Vladimir Putin advirtió que si la OTAN pone fuerzas militares en Suecia y Finlandia, una vez que éstas se unan a la organización, tendrá una respuesta inmediata. Y para finalizar, el CEO de Goya Foods está muy preocupado por la escasez de alimentos de este año, diciendo que el mundo está al borde de una crisis alimentaria. Hoy es 18 de mayo y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. La invasión rusa a Ucrania ha provocado que un número creciente de empresas internacionales opten por no participar en el mercado ruso. McDonald's dio aviso el lunes 16 de mayo que ya ha comenzado a vender su negocio en Rusia, incluidos todos sus restaurantes. En una carta a las sucursales, empleados y proveedores, el presidente ejecutivo de McDonald's, Chris Kempczinski, dijo que ese es un tema complejo sin precedentes y con consecuencias de gran alcance. Dijo que algunos pueden argumentar que continuar alimentando y empleando a decenas de miles de ciudadanos comunes es lo correcto. Continuó diciendo que para McDonald's no puede simplemente ignorar lo que la guerra le ha hecho a Ucrania. El gigante de la comida rápida declaró que seguir teniendo presencia en Rusia ya no se justifica y no es coherente con los valores de McDonald's. El restaurante de comida rápida anunció a principios de marzo que cerraría temporalmente sus 850 restaurantes en Rusia, pero que seguiría pagando a sus empleados. En ese momento tenía 62,000 empleados. McDonald's está buscando un comprador ruso para contratar a los trabajadores y seguirá pagando a los empleados hasta que se cierre un trato. La compañía no reveló la identidad de los posibles compradores. Mientras tanto, McDonald's cancelará entre 1,200 millones y 1,400 millones en deudas incobrables clasificadas como pérdidas cambiarias de moneda extranjera. El primer McDonald's de Rusia abrió en el centro de Moscú hace más de 3 décadas, poco después de la caída del muro de Berlín. Fue un poderoso símbolo del alivio de las tensiones de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy, la partida de McDonald's puede ser una señal de que Rusia se está alejando cada vez más del mundo occidental. La decisión del gigante mundial de la comida rápida de irse llega en un momento en que otras compañías estadounidenses, incluidas Coca-Cola, Pepsi Corporation y Starbucks, han suspendido o cerrado sus operaciones en Rusia ante las sanciones occidentales. Los gigantes de la energía, Shell y British Petroleum, y el fabricante de automóviles francés Renault, se encuentran entre las empresas que se han retirado de Rusia. Societe Generale anunció la venta de su unidad Rosbank el 11 de abril. Este podría ser el final de la influencia occidental en Rusia. En otras noticias, la guerra de palabras entre la Casa Blanca y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, continúa escalando. El lunes, la Casa Blanca rechazó las críticas de Bezos a los comentarios de la administración Biden que decía que grabar a las empresas estadounidenses detendría la inflación. Bezos publicó tweets durante el fin de semana acusando a Biden de engañar al público y señalando que fue la administración la que provocó que la inflación se disparara. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, defendió a la administración diciendo que no se requiere un gran salto para descubrir porque una de las personas más ricas de la Tierra se opone a una agenda económica para la clase media que reduce algunos de los mayores costos que enfrentan las familias, combate la inflación a largo plazo y se suma a la reducción histórica del déficit que el presidente está logrando al pedirle a los contribuyentes y corporaciones más ricas que paguen su parte justa. Biden criticó a Amazon por pagar muy pocos impuestos y ha apoyado a los trabajadores que solicitaron que Amazon se sindicalice. Bates agregó que tampoco sorprende que este tuit se produzca después de que el presidente se reuniera con los organizadores laborales, incluidos los empleados de Amazon. El segundo hombre más rico del mundo, al igual que el primer hombre más rico del mundo, no se dejan intimidar tan fácilmente. Y Bezos señaló que Bates estaba tratando de distraer a los estadounidenses con su ataque personal. Bezos tuiteó: "Mira, una ardilla. Esta es la declaración de la Casa Blanca sobre mis recientes tweets. Es comprensible que quieran enturbiar el tema. Saben que la inflación perjudica más a los necesitados. Pero los sindicatos no están causando inflación y tampoco la gente rica.
Bezos también dijo que la administración intentó agregar 3.500 billones al gasto federal y fracasó, pero si hubiera tenido éxito, la tasa de inflación estaría estableciendo un máximo récord de los últimos 40 años. Mientras tanto, la batalla entre Musk y Twitter está poniéndose cada vez más tensa. Musk anunció el viernes que su equipo descubrirá cuántas cuentas falsas de Twitter realmente hay e invitó a otros a hacer lo mismo. El CEO de Twitter, Parag Agrawal, emitió una extensa respuesta al plan de Musk. Primero explicó que monitorear las cuentas de spam puede ser muy desafiante, ya que muchas cuentas reales también parecen cuentas de bots y cuentas de spam. Luego afirmó que es imposible estimar los bots externamente. Dijo que desafortunadamente no creen que esta estimación específica se pueda realizar externamente, dada la necesidad crítica de utilizar información tanto pública como privada, que no se puede compartir. Agrawal continuó diciendo que era imposible identificar las cuentas que son usuarios activos diarios monetizables. También agregó que Twitter suspende más de 500,000 cuentas de spam por día y apunta a millones de cuentas sospechosas cada semana que fallan en los desafíos de verificación manual. Musk dejó muy claro lo que pensaba de la explicación de Agrawal con un emoji muy colorido y amontonado como parte de su respuesta. Musk preguntó: entonces, ¿cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter. Los expertos cuestionaron la afirmación de Agrawal de que los bots no se pueden estimar externamente. De hecho, un usuario de Twitter, Andrea Stropa, respondió ante esto: estimado Parag, me sorprende que diga que los investigadores externos no pudieron estimar los bots. Eso no es cierto. Como investigador que trabajó 9 años en estos temas, soy el autor de uno de los primeros informes independientes sobre los bots de Twitter. Puedo decir que es posible. Por cierto, abre tus datos. Musk le dio a este tuit un pulgar hacia arriba, así que el lunes, mientras hablaba en la cumbre All In, Musk aseguró que el acuerdo para Twitter no es imposible, pero podría ser a un precio más bajo. Musk asegura que entre más preguntas hace, más crecen sus preocupaciones. Estimó que al menos el 20% de todas las cuentas de Twitter son usuarios falsos. Hago una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones ayudan muchísimo a nuestro proyecto porque al hacerlo, a ti solamente te toman unos segundos, pero para nosotros son de gran ayuda porque le mandan el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos acerque a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por esto, muchísimas gracias. También te recuerdo que ya tenemos activo nuestro podcast y al unirte a él podrás escucharnos desde donde decidas, caminando, haciendo ejercicio, conduciendo, tú decides. El link está en la cajita de descripción. Y por último, pero no por esto menos importante, te recuerdo que tenemos activas nuestras membresías. Al unirte al canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica. Así que de antemano, muchísimas gracias por tu apoyo y la forma de hacerlo, recuerda, es muy fácil. Es en el botoncito de abajo que dice unirse. Bueno, continuamos con el noticiero. Escuchen esto, la búsqueda de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN ha sido amenazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y los aliados de Putin. El 16 de mayo, Putin respondió al asunto diciendo que la membresía de los dos países en la OTAN no representaría en sí misma una amenaza directa para Rusia. Pero también advirtió que, como resultado, Moscú responderá si la OTAN expande sus instalaciones militares en su territorio. Este es el primer comentario público de Putin sobre el asunto. En repetidas ocasiones ha señalado la expansión de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia, tras el colapso de la Unión Soviética como causa del conflicto en Ucrania. Por lo tanto, sorprendió al mundo occidental al mostrarse tan tranquilo frente a los dos países pidiendo unirse a la OTAN. Para Finlandia y Suecia, abandonar su política de larga data de no alineación militar y buscar la protección de seguridad de la OTAN es, con mucho, la mayor consecuencia estratégica de la guerra de Rusia en Ucrania. Unirse a la OTAN era una perspectiva lejana para ambos países hace apenas unos meses, pero después de la invasión rusa de Ucrania, existe un fuerte apoyo popular para unirse a la alianza militar. Aunque la mayoría de los países de la OTAN apoyan las solicitudes de Suecia y Finlandia, existe resistencia a este asunto. El 16 de mayo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan insinuó que su país impedirá que Suecia y Finlandia se unan a la alianza militar. Él dijo lo siguiente y lo cito: en primer lugar, no diríamos sí a quienes imponen sanciones a Turquía para unirse a la OTAN, una organización de seguridad durante este proceso.
Agregó además que Suecia y Finlandia tampoco deberían molestarse en enviar diplomáticos a Ankara en un intento por convencerlo. Erdogan citó a Suecia como una incubadora de grupos terroristas y agregó que hay terroristas en el Parlamento sueco. Ankara también dijo que Suecia y Finlandia albergan personas con vínculos con lo que consideran terroristas. Habla de seguidores del grupo militante del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el líder del movimiento islámico Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de ser el autor intelectual del intento de golpe de Estado en el 2016. Erdogan dijo: ninguno de los dos países tiene una actitud clara y abierta hacia los grupos terroristas. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Agregó que si estos dos países se unen a la OTAN, se convertirá en un lugar donde se concentran los representantes de las organizaciones terroristas. Además, ambos países nórdicos participaron en las sanciones del 2019 impuestas a Turquía por los Estados miembros de la Unión Europea, prohibiendo la venta de ciertas armas a Turquía, en respuesta a su ofensiva contra los militantes kurdos en Siria. Entonces, todo se reducirá a una votación para ver si se permitirá que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Sin embargo, al parecer Putin no tiene nada de qué preocuparse. Las preocupaciones sobre la crisis alimentaria no han cesado desde el estallido del conflicto en Ucrania. Una entrevista reciente con Robert Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods, ha profundizado esos temores, diciendo que estamos al borde de la escasez de alimentos. Ucrania y Rusia son los principales productores mundiales de trigo y maíz. Juntos los dos países representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de los suministros mundiales de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Si bien Estados Unidos no necesita importar alimentos, el aumento en los precios de los fertilizantes también ha tenido un impacto en la producción de alimentos de los Estados Unidos. Rusia y Ucrania producen la mitad del fertilizante que se usa en Estados Unidos, imaginen. Los precios de los fertilizantes se han cuadruplicado, afectando a los precios de los cultivos. El mayor problema, según Unanue, es que es temporada de siembra en el sureste de Ucrania y la gente está librando una guerra, y los campos han sido diezmados y muchos agricultores obviamente han huido. Los agricultores restantes plantarán menos y producirán menos. Esto hará que los precios de los cereales se disparen. Además, los sistemas de riego en el sureste de Ucrania han sido bombardeados y los puertos han sido cortados, imposibilitando la exportación de alimentos. El mayor componente de los costos de los alimentos es el transporte. Actualmente Estados Unidos ya no es un país independiente del petróleo. Unanue dijo: el envío a una tubería es gratis, pero cuando lo pones en un barco con tarifas 10 veces superiores a las de hace 2 años, estamos comprando petróleo al por menor. Usó el ejemplo del agua de coco para ilustrar el impacto de los crecientes costos de transporte. Por ejemplo, su empresa importa mucha agua de coco de Tailandia. Una caja de agua de coco solía costarle $1.44, pero ahora el costo por caja ha aumentado a $15 debido al aumento de los costos de transporte. El lunes por la mañana, los precios en Europa alcanzaron un nuevo récord. Si bien la guerra en Ucrania ha disparado los precios del trigo a asombrosas alturas, la razón inmediata de esta ola de aumentos de precios se debe en realidad a la prohibición de las exportaciones de trigo de la India. Las consecuencias de la sequía de la India ahora han obligado al país a prohibir las exportaciones de la mayor parte de la cosecha. Indonesia está a punto de prohibir la exportación de aceite de palma. La Unión Europea está preocupada por estas prohibiciones de exportación. Valdis Dombrovskis, jefe del comercio de la Unión Europea, dijo: este es un tema de gran preocupación y solo exacerba el problema. La Unión Europea ahora está trabajando con los Estados Unidos para garantizar la seguridad alimentaria. El suministro de alimentos de Europa se volverá más volátil en los próximos meses y la Unión Europea ha reducido su pronóstico oficial de crecimiento. Según Político, la Unión Europea ahora espera que el crecimiento general del bloque se limite a 2,7% este año, mientras que la inflación de la eurozona parece estar lista para alcanzar máximos vertiginosos del 6,9% este trimestre. Sin embargo, esta previsión no tiene en cuenta la posibilidad de que Rusia corte el suministro de gas al continente europeo. Después de suspender el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, Rusia suspendió el suministro de electricidad a Finlandia el viernes pasado, diciendo que Finlandia no estaba pagando. Sin embargo, Suecia ya está suministrando electricidad, por lo que el corte no tuvo un impacto importante en Finlandia, por suerte.
Si Rusia deja de suministrar energía, Político espera que la inflación en la Unión Europea supere el 9% este año, y los países que dependen en gran medida de los suministros de Moscú, como lo es Alemania, se verán afectados por una recesión. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, por tu atención, por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta mañana.